Y a esta hora de la mañana les contamos que en el marco de un allanamiento a la Oficina de Migraciones de Huancayo, la Superintendencia Nacional de Migraciones ha separado a la jefa zonal, en esta ciudad, acusada de liderar una organización criminal que entregaba pasaportes ordinarios y hasta diplomáticos, pero de manera irregular. Vamos a conversar sobre este tema con el señor Jorge Fernández, ex superintendente de Migraciones. Señor Jorge Fernández, muy buenos días, bienvenido a RPP. Muy buenos días. ¿Cuál es su reacción, señor Fernández, su opinión respecto a esto que está ocurriendo en la Oficina de Migraciones y que tiene relación con un caso de corrupción y que involucra a una jefa en una oficina como es la Oficina de Migraciones en Huancayo? Bueno, es preocupante no solamente por la denuncia o la exposición que formuló el coronel Colchado al salir de la sede de Migraciones, sino también porque el día de ayer Migraciones ha informado que ha rechazado 35.000 solicitudes de cambio de calidad migratoria o de regularización de CPP, entre ellos 14.000 vinculados a obtención de CPP, y señala que el motivo del rechazo ha sido o por contar con antecedentes penales, antecedentes policiales, y de esta manera estas 14.000 personas no obtienen el carné que les permita una permanencia temporal en el país. ¿Cuál es el problema? Que seguimos pensando como si estuviéramos en el siglo XIX. Solamente se toman los datos biométricos aquellos que tienen aprobado el trámite. Entonces, estos 14.000 personas que aparentemente cuentan con antecedentes penales, policiales y que deberían ser objeto de seguimiento o especial atención por parte de la policía, Migraciones les ha negado la regularización migratoria y con lo cual les ha negado el registro biométrico, huellas digitales, imagen digitalizada, que permita a la policía identificarlos si es que cometen algún delito. Entonces, dejemos de pensar en el siglo XIX y seamos más cautos, tomemos las impresiones dactilares al inicio del trámite, la imagen también la foto, para que así, si el trámite es rechazado, por lo menos la Policía Nacional tenga ya los informes respectivos sobre estas personas. Ahora, señor Fernández, esto último que usted indica, de realizarse este tipo de acciones, de tomarles este control biométrico, rechazándoles además la formalización de estos documentos, ¿eso impediría, por ejemplo, que malos funcionarios de migraciones, como ha ocurrido en Huancayo, posteriormente les den los documentos? O sea, ¿también podría ser una barrera para evitar que esto se repita? Vea, del dato que se tiene son 35.000 solicitudes rechazadas, de los cuales 14.000 van por CPP y evidentemente 21.000 por cambio de calidad migratoria. Estos 21.000, digamos, que fueron rechazados poniéndonos en el supuesto de ocurrido en Huancayo por no tener a su tramitador chamo, como lo tuvieron en Huancayo, o por no haberse conseguido algún chamo que le haga el trabajo de sacarles el cambio de calidad migratoria. El problema acá tiene dos vertientes, y hay que ser sinceros y directos. La primera, es necesario visualizar al migrante. Desde hace muchos años, los ciudadanos venezolanos necesitan pasaporte y visa para ingresar al Perú. ¿Eso qué quiere decir? Que se abran las rutas informales en la frontera norte, por donde han pasado muchos de ciudadanos venezolanos. Es una coladera. Eso es, hay que visualizar a esas personas. Esas personas al momento de ingresar no han dejado registro alguno, huella dactilar o foto. Y por el otro lado, está al lado de los derechos humanos que acabo de mencionar, y por el otro lado está la seguridad ciudadana a cargo de la Policía Nacional. El Estado peruano le está poniendo trabas a la policía para cumplir su función, porque si le exigimos pasaporte y visa a los ciudadanos extranjeros, lo que estamos haciendo es que acudan a las mafias de tráfico de migrantes para pasar por zonas irregulares y no tener ninguna acreditación de su fecha de ingreso, sus huellas dactilares o su imagen. Esto dificulta la lucha contra la delincuencia y sobre todo la criminalidad organizada. Y sobre este punto hay que tener en cuenta lo que ha dicho el coronel Colchado. Información que sale desde la zonal o saldría desde la zonal Huancayo hacia las mafias de tráfico de migrantes en la frontera norte. Esto es muy grave. ¿Por qué? Porque no solamente le están diciendo los traficantes de migrantes cuándo entrar y cuándo no entrar, que no va a haber operativos, los días que no va a haber operativos, sino que también le están diciendo cuándo
van a estar los servidores de migraciones, la Policía Nacional, a merced de una posible emboscada. Y eso es muy grave. Con la vía de los trabajadores de migración desde la Policía Nacional no se puede jugar por unos cuantos sucios soles. Ahora, señor Fernández, pero todo lo que nos comenta de este problema tiene que ver directamente con un problema de corrupción, ¿verdad? ¿Cómo podemos terminar con esta gravísima lacra que tenemos en el país dentro de la Oficina de Migraciones? ¿Qué es lo que está ocurriendo? El problema de corrupción es un problema que lamentablemente ha regresado a migraciones con estos trámites que se han demostrado o se están investigando en la zona del Huancayo, pero vayamos, ya desde la década del 90, Hernando de Soto hizo una propuesta que fue la formalización de la propiedad en el otro sendero. Pero vamos a ser sinceros, no hay formalización de propiedad válida si no formalizamos a la persona. Y tenemos casi 2 millones de migrantes, de los cuales aproximadamente la mitad no tienen ningún tipo de documento que es pedido por el Estado peruano. Formalicemos a las personas como paso previo a este gran cambio que se dijo para acabar con la corrupción en la década de los 90. Cambiemos el paradigma y formalicemos. Pero antes de formalizar las cosas, formalicemos a las personas. Y luego, cuando hablamos, cuando revisamos el Ministerio del Capital, se dice, bueno, el Ministerio del Capital, Hernando de Soto también, menciona que el emprendimiento de las personas es la que genera la riqueza en el país. Pero bien, no puede haber emprendimiento nuevamente si tenemos un sector de la población económicamente activa, porque el migrante en su gran mayoría es económicamente activo, no puede acceder a los sistemas bancarios, tributarios y esto demás. Por los excesos de la tramitología. Entonces, ¿habría también que terminar con la tramitología en migraciones? Exactamente. Cuando nosotros estábamos en migraciones, propusimos una tarjeta de registro temporal. Esta tarjeta de registro temporal tendría una vigencia de unos 3 años y se le daría a cada migrante al inicio del trámite. ¿Qué obtendríamos? Huellas dactilares, los datos personales y la foto de cada una de estas personas. Durante esos 3 años, Migraciones tendría el tiempo necesario para verificar la documentación. Pero como le decía al principio, no estamos en el siglo XIX, no podemos dar el carnet solamente al aprobarse el trámite. Y esto que hemos propuesto nosotros no es nuevo, se hizo en el Perú en los años 90. Nosotros dos tenemos la edad suficiente para saber que el terrorismo le hizo mucho daño al Perú en la década del 80 y el 90, y en las zonas altoandinas se quemaron registros electorales, registros de nacimiento, y el Estado en la década del 90 giró las llamadas libretas electorales mecanizadas, con un mecanismo para regularizar la inscripción de las personas que habían perdido su ficha de inscripción, y luego de verificarlas les dieron el documento definitivo. Hagamos lo mismo, no estamos creando la pólvora, estamos simplemente repitiendo experiencias que fueran exitosas. Claro, señor Fernández. Y queda clarísimo que hay una forma de sí tener un registro de quienes ingresan a nuestro país si eliminamos la tramitología, como usted dice, y ya quienes no acudirían claramente serían personas que están al margen de la ley. Muchas gracias. Estuvimos conversando con Jorge Fernández, ex superintendente de Migraciones, pero si te perdiste esta entrevista y quieres volver a ver y escuchar los momentos más importantes, ingresa a rpp.pe. 7 de la mañana con 15 minutos, tenemos que ir con nuestros anunciantes. Regresamos con más en la rotativa del aire por RPP, la voz de todo.